El cine en la SER, con Helio Castro. Usted no es muy bueno en la radio. El material que selecciona es horrible. Y su personalidad es como el salmón, o las aceitunas, o un café fuerte. Es un gusto adquirido. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidas a El Cine de Verano en la SER. Una edición de verano que no es muy distinta al programa habitual que a lo largo del año presenta Pepa Blanes con José Manuel Romero. Hablaremos de los estrenos de la semana y tendremos también entrevistas y reportajes. Por ejemplo, charlaremos con Rodolfo Sancho, que estrena película, Delfines de Plata. A medida que cumplo años me voy conociendo cada vez menos. Es como que, bueno, sí sé que aporto, obviamente, y esto le pasa a todos los actores, es uno el que está haciendo el personaje, son mis tripas, es mi cerebro, es mi voz, es mi cuerpo el que está ahí al servicio del personaje, y eso es lo que aporto al personaje. Se estrena también la película Mansión Encantada con un montón de estrellas, Jamie Lee Curtis, Owen Wilson, Jared Leto, Danny DeVito, Rosario Dawson, y nosotros hemos querido visitar la típica casa encantada que vemos en el cine. ¿Qué decía usted de los fantasmas ruidosos? Esos fantasmas normalmente se asocian con un individuo. Los encantamientos parecen estar relacionados con una zona, una casa, un barrio. Y les hablaremos de la figura de Don Juan. Llega a las pantallas una película francesa que se titula así, Don Juan, dirigida por Serge Bozon. Hemos hablado con él de las características de este eterno seductor y de su paso por el cine. ¿Cómo puedo cerrar los ojos a las demás mujeres y no ceder a los impulsos de la naturaleza? Sobre todo cuando el tiempo pasa deprisa y los años pesan en los pies. Pero antes de todo eso, vamos a recibir en el estudio a dos invitados, a dos queridos amigos que vienen desde Los Ángeles, desde Hollywood. Así que para ponernos a tono, vamos a dejar que nos mojen las olas del Pacífico, de la playa, por ejemplo, de Venice Beach, acompañada por una típica música californiana y playera. Pues qué alegría, de verdad, qué satisfacción tengo nada más comenzar este cine de la SER del verano, porque tengo aquí a dos viejos amigos de muchos años que nos han acompañado muchas tardes, muchas noches en el programa. Tengo por aquí nada más y nada menos que al mítico, al único Raimundo Hollywood. Hola, ¿qué tal, Raimundo? Muy buenas, ¿cuánto tiempo hacía, verdad? ¿Cuánto tiempo hacía que no nos escuchábamos? ¿Cuánto tiempo hacía que no nos hablábamos? Bueno, los oyentes más veteranos se acuerdan de que Raimundo Hollywood era el corresponsal que teníamos en el cine en la SER hace muchos años y que nos mandaba desde Hollywood esas crónicas semanales hablando de la actualidad, de los cotilleos. Y cuando Raimundo Hollywood, que era muy amigo de los saraos y de las fiestas, pues tenía un empacho de gambas con gabardinas, nos sustituía Raimunda Hollywood, que es Rocío Ayuso, periodista y bueno, ha trabajado en muchos medios, en la agencia EFE, en El País, también escribiendo sobre cine, miembro de la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood. Y Raúl García, que Raimundo Hollywood, el único, el genuino, es uno de los, bueno, grandísimos animadores del mundo de la industria de la animación en Hollywood y en España. Dios mío, acabas de descubrir mi identidad secreta. Lo que pasa es que tenemos aquí a Raúl García porque, bueno, le acaban de dar un homenaje en el Festival de Cine de Sachs en Alicante y ya estás de homenaje en homenaje y de premio en premio, Raimundo. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que yo no soy nadie para merecer esto, pero bueno, ya que me lo han dado, pues lo celebramos con toda alegría y todo corazón, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora mismo profesionalmente? Pues en estos momentos estoy un poco en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A ver.
O sea, por un lado estoy haciendo mi lado comercial, digamos, estoy haciendo una serie con Mickey Mouse, o sea, vuelvo a Disney, vía México, pero es un poco complicado, pero vamos, estamos haciendo una serie que se llama Me and Mickey, que se puede ver en YouTube, se puede ver en Disney Plus, y ese es mi lado comercial. Y el otro, el lado, no sé si llamarle oscuro o no. Sí, el lado marciano. Ah, a ver. El lado marciano, estoy preparando una película con Singapur, una coproducción hispano-singapurense. Sí. España-Singapur, sí. Singapurariana, que será la primera película de animación que se haga en Singapur. Pero claro, los proyectos de animación es que se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo estamos empezando. Empezando, pues, con la financiación y con el guión y todas estas cosas, con lo cual la cosa va a ir por un poco larga. Well, Alibaba had them 40 thieves, Sherazade had 1,000 tales. But master, you in luck, 'cause up your sleeves you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now, some heavy ammunition in your camp. You got some punch, pizzazz, got who and how, say all you gotta do is rub that lamp. And I'll say, Mr. Alonzo, what will your pleasure be? Let me take your order, jot it down. You ain't never had a friend like me. Bueno, Raúl García, Raimundo Hollywood, es que muchas veces le voy a llamar Raimundo, luego otras veces le voy a llamar Raúl, pero es la misma persona, en carne y hueso. Decía yo que es uno de los mejores animadores que ha habido en España, uno de los pioneros de la animación, que tiene una trayectoria profesional impresionante. Por ejemplo, pues trabajó en Quién engañó a Roger Rabbit, ha trabajado en Aladdin, en El Rey León, en Pocahontas, vinculado a Disney durante muchos años, trabajó en España en El Lince Perdido. ¿Cuánto ha cambiado la animación desde que tú empezaste? ¿O sigue siendo más o menos el mismo proceso? Es que la prehistoria anda ya muy lejos. Básicamente yo cuando empecé animación, pues se hacía en papel y con lápiz. Ahora todo eso ha desaparecido. O sea, ahora todo es digital, utilizo una tableta gráfica, sigo dibujando igual, pero obviamente no hay esa fisicalidad que había antes, ¿no? Y tecnológicamente ha cambiado muchísimo. O sea, antes para hacer una película de dibujos animados hacía falta una tecnología tal que solo en grandes ciudades y grandes estudios se la podían permitir. Ahora básicamente trabajo desde mi casa y con 2 o 3 programas comerciales hago las películas. ¿Pero las haces mejor o las haces peor? Quiero decir, ¿te sientes más cómodo, te sentías más cómodo yendo al estudio con tu carpeta de folios dibujados o dibujar allí, o ahora es muchísimo más cómodo y muchísimo más fácil? O sea, ahora es muchísimo más cómodo y muchísimo más fácil porque encima de la pandemia todo se hace en remoto, lo cual me permite estar aquí, estar en Valencia, en Alicante y estar en Estados Unidos y donde se tercie sin ningún problema. Pero sí, añoro un poco los viejos tiempos de la carpeta con el lápiz, sí, y de estar con más gente, ¿no? Exactamente, porque muchas veces el contacto con mucha más gente surgían las mejores ideas. Sí, claro, es que ahora es el mundo del Zoom y el mundo del cloud, el mundo de la nube. Entonces, pues esta serie que estamos haciendo, en teoría, se está haciendo como el sitio, o sea, la habitación donde están las computadoras que ordenan toda la información está en México, pero realmente está haciéndose en Los Ángeles, en Panamá, en Colombia, en España. O sea que tenemos una red de artistas distribuidos por todo el mundo que trabajan pues en ese sitio que se llama The Cloud, que los abuelos dirán, ¿y qué me está contando usted? Pues la nube, en donde todo puede estar y todo puede desaparecer quizá algún día si los dueños así lo deciden. Bueno, y te decía que si el mundo de la animación ha evolucionado mucho, técnicamente sí, ¿no? Pero espiritualmente o en la esencia se sigue buscando lo mismo, se sigue buscando eso, cautivar, emocionar al espectador. Por supuesto. Lo que pasa es que ahora está sucediendo una cosa muy interesante. O sea, hasta hace unos pocos años, pues seguíamos en este gueto de la animación, cosa para niños, animalitos peludos y de ojos grandes y cosas estas, y poco a poco se está como asumiendo más y muchos directores están decidiendo utilizar animación para contar historias que no sean infantiles o que no sean cine para niños. Entonces, a mí me parece muy interesante ese fenómeno de que por fin la animación tiene cierto respeto, o el respeto que merece, de ser una técnica para contar diferentes historias en vez de ser un género de la familia que decide un día, vamos al cine, a ver qué vamos a ver, una de guerra, no, una de romance, no, una comedia, no, una de animación, ¡bien! No. Yeah. Entonces, claro, el poner en ese sobre de animación, cosa para niños,
pues de pronto corta las alas a un montón de directores y a un montón de historias que se pueden contar por la técnica de animación. Y eso yo creo que los japoneses lo tienen súper asumido. Tale as old as time, true as it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared, Beauty and the Beast. Cuando La Bella y la Bestia fue nominada a la mejor película, el Oscar a la mejor película, la primera película de animación que optaba al Oscar a la mejor película, pues imagino que lo vivisteis con muchísima emoción, ¿no? Por fin se reconoce. Por fin nos reconocen. Hasta que de pronto los actores se dieron cuenta de, Dios mío, ¿cómo va a ganar un Oscar muñecos animados? ¿Y nosotros qué va a ser de nosotros? ¿No? Y cual si fuese animación la inteligencia artificial, se pusieron todos en contra de que en el futuro hubiese una película de animación para que pudiese ser nominada a mejor película general. Y bueno, pues nos hicieron de alguna forma forzar la mano para crear una categoría especial de los Oscar que fuese la de animación. ¿Y eso es bueno o es malo? Yo en principio me parecía que era malo, porque de pronto, de nuevo, ahí a la mesa de comer de los niños, ¿no? De pronto la animación ahí al gueto, ¿no? Luego me pareció que era bueno porque en el fondo más vale tener un premio dedicado solo a la animación que luego pueda optar a mejor guión, a mejor dirección, etcétera, etcétera, que no tener nada, ¿no? Y ahora estoy como mitad y mitad. O sea, me parece que está bien, pero creo que a lo mejor ya lo mismo ha llegado el momento de romper la barrera y volver a estar en la mesa de los adultos, ¿no? De los adultos y de los mayores, Sí, ¿no? Bueno, en la mesa de los mayores. Raúl García es miembro también de la Academia de Hollywood, o sea, que es de los que votan, de los que deciden, de los que le dieron el Oscar a todo a la vez en todas partes. Que yo creo que tú eres defensor de toda la vez de todas partes, me parece a mí, ¿no? Un poquillo. Bueno, la película está muy bien. Vamos a ver, depende. Si no has visto cine en tu vida, es un peliculón. Pero si llevas horas de butaca, pues es una película curiosa e interesante, y incluso entretenida. Dejémoslo ahí. Pero ¿qué pasa en el mundo de los Oscars? ¿Qué pasa? Que nosotros veíamos las ceremonias con una tranquilidad, va a ganar esta, va a ganar la otra, sin sorpresas, y de un tiempo a esta parte todos son sobresaltos. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Cuando no se confunden de sobre, hay un puñetazo. Cuando no hay un puñetazo, de repente gana esta película que todo el mundo aquí, por lo menos en España, se quedó de piedra. ¿Cuánto ha evolucionado también el mundo de la academia? Pues es que el mundo de la academia está ahora en plan buenista. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces, de pronto, como que si las películas son comerciales, aunque sean buenas o dan mucho dinero, pues uy, eso es malísimo. Entonces tenemos que dar oportunidades a otros tipos de películas que luego no va a haber ni nadie, ¿no? Pero que están ahí. Entonces tienes una industria de Hollywood en la cual de enero a septiembre se estrenan películas de palomitas, muchas, pero luego de septiembre a diciembre, que es cuando cuenta para los Oscar, se estrenan 400 películas, y no me invento el número, es cerca de 400 películas, que son películas que se califican como que son buenas para ti, que te ensalzan el espíritu, que invocan a la solidaridad, ¿no? Y que son películas que en muchos casos son muy buenas, en otros casos son proyectos de vanidad del estudio que quiere darle caprichito al actor porque el actor quiere realizarse como idem, y que en general pues no alcanzan la audiencia porque, vamos, estamos en un mundo que ha cambiado. El cine no es el cine como era antes, ahora es un mundo de streaming y un mundo de gente con sofás enormes donde se sientan en su casa, se ponen sus popcorn de microondas y lo que le den por la televisión. Yeah. Entonces, claro, no es lo mismo. La gente no va a ver un drama intimista de dos personas sentadas delante de un café pensando sobre la vida y la muerte. La gente va a ver, pues eso, en años 43. Hooray for Hollywood, that screwy ballyhooey Hollywood, where any office boy or young mechanic can be a panic with just a good-looking pan.
And any barmaid can be a star maid if she dances with or without a fan. Hooray for Hollywood, where you're terrific if you're even good. Where anyone at all from Shirley Temple to Amy Semple is equally understood. Go out and try your luck, you might be Donald Duck. Hooray for Hollywood. Bueno, Rocío, tú que también has sido periodista y has vivido ese mundo, también podrías decirnos eso, ¿qué ha cambiado un poco en el mundo de Hollywood desde que tú comenzaste a trabajar en él hasta ahora? Ha cambiado todo, ha cambiado muchísimo. Vamos, desde que comencé o desde que llegué allí había ese, si quieres, era Hollywood por un lado y el resto del mundo. Entonces, en estas 3 últimas décadas se fue abriendo al resto del mundo, supuestamente para incorporarlo, eso es lo que pensábamos todos, y ahora de nuevo se ha vuelto a cerrar en sí mismo. Y Hollywood es Hollywood y el resto del mundo ha descubierto sus propias industrias, pero son independientes a Hollywood. Entonces, lo que ha dicho Raimundo, por algo es Raimundo, hay que darle el crédito a Raimundo, es totalmente cierto. O sea, las películas, los grandes estrenos, en su mayor parte cada vez son peores, son más grandes, pero a lo mejor están menos cuidados de guión. Hay una lista mucho más larga de guionistas, pero al final el que manda es el productor, que no tiene una visión de creador, es el que hace los números a la vez que modera su vanidad. Y las películas, los proyectos de vanidad son totalmente de vanidad. Entonces llega un momento y dices, mira, será muy buena, pero me voy a cortar las venas, dame una comedia. Nadie sabe hacer comedia ahora mismo en Hollywood, ya desde hace fácilmente una década. Entonces ha cambiado todo, mucho, desde el ambiente de la gente que hace las películas hasta las películas que se hacen y sobre todo cómo se aprueban. Y el público ha cambiado totalmente. Como decíamos al principio, tú eres miembro o has sido miembro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la que otorgaba los Globos de Oro. ¿Qué ha pasado? Es una de estas en las que yo sigo siendo miembro. Me parece que la asociación es la que no sigue siendo miembro de nadie, ¿no? Vamos, ahora ha habido lo que llaman en América un rebranding, entonces ya no hay asociación per se, lo que sigue existiendo son los Globos de Oro. Los globos como tal sí siguen existiendo y sigo siendo miembro de una asociación de la que desconozco su nombre, pero en este caso ya soy solo miembro y votante de un premio que estoy muy orgullosa de elegir anualmente y que se llama los Globos de Oro. Oye, hablando de premios, ¿hay demasiadas ceremonias de entrega de premios? Eso es lo que piensan los americanos y por eso nos han pegado la puñalada. Una cosa, para decirla. No, pero que nosotros hablábamos de los Globos de Oro en su tiempo, de los Oscar, por supuesto. Sí. Pero ahora es que hablamos de los premios de la crítica de Los Ángeles, de los premios de la Unión de Actores. ¿Tú sabes el síndrome este de yo también quiero? ¿O yo también? Pues va un poco por ahí. O sea, los Oscar, por supuesto, tienen su membresía y tienen su oropel. Los Globos de Oro éramos los premios divertidos, que creo que hay gente que se los toma demasiado en serio, pero siempre hemos sido los premios dados por una asociación de periodistas extranjeros que teníamos una visión particular, bastante acertada, porque a diferencia de otros nos veíamos las películas por nuestro trabajo, mientras que hay otros, no digo de que solo se ven sus propias películas o votan a sus propios títulos, pero bueno, eran premios y a partir de ahí se fueron creando. Solo tienes que ver eso, la antigüedad de ambos dos. Los Globos de Oro han llegado a los 80, la Academia va por los 85, los siguientes son 86 me parece. Sin embargo, te vas a los premios del Sindicato de Actores, son 20 años y llegan, te vas yendo, y así lo mismo con premios de la crítica de Nueva York, de la Asociación de Los Ángeles. Mamá, yo también quiero mi premio, y eso sí que ha creado un empacho de premios para actores, para público, para todo. Y claro, luego ha empezado la criba y estamos en épocas de vacas flacas. ¿Y el Star System también ha cambiado mucho? El Star System ha cambiado bastante, sí. El Star System, por un lado, la diferencia entre clase A y clase B, ni tan siquiera te digo Z, sino B, es abismal. Y sobre todo lo que ha cambiado es que ya no duran. O sea, ¿cuándo vamos a ver un Harrison Ford de los que empecé a conocer hace 30 años? Ninguno de ellos llega. Son Robert Pattinson,
A ver. Sí, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está Robert Pattinson? ¿Dónde está Robert Pattinson? ¿Dónde está? ¿Te has cruzado alguna fiesta, Raúl? Creo que le gustan los calamares. Y lo digo como ejemplo, pero Sí. eso, plantearte que de pronto un papel como el de Indiana Jones o como el de Harrison Ford haya hecho o no haya hecho la taquilla que esperaran, pero cualquiera reconoce a Harrison Ford, pensar eso de cualquiera de las nuevas generaciones. Leonardo DiCaprio, y ya tiene sus años, o sea, son muy muy contados. Entonces el Star System claro que ha cambiado. ¿Hacia dónde va? Eso no lo vamos a saber nadie, está cambiando muy rápidamente. Raúl García, Raimundo Hollywood, Rocío Ayuso, pues nada, que lo dicho, un verdadero placer. Muchísimas gracias por haberos pasado por aquí, por el cine en la SER, por este verano. El verano en Madrid es mucho más caluroso que el de Los Ángeles, ¿me da la impresión o no? Más o menos. Más o menos. Sí, más o menos igual. Diremos para el placer de todos que es un placer estar aquí y que además os escuchamos desde Los Ángeles. Hombre, pues muchísimas gracias. Qué tiempos aquellos de las crónicas ahí que teníamos que marcar con un dial, ese telefonillo que sonaba, pues y lo bien que nos lo pasábamos. Y lo bien que nos lo pasábamos. Muchísimas gracias a los dos y hasta siempre. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard, et le descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils savaient le ciel à porte de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Este que canta es Javier Elorrieta, el director de películas como La larga noche de los bastones blancos, Sangre y arena, protagonizada por una entonces desconocida Sharon Stone. Javier Elorrieta llevaba 12 años sin dirigir una película dedicado a su carrera musical y ahora ha vuelto al cine con Delfines de Plata, un thriller sobre un atentado terrorista en Madrid. Lo que te voy a comentar es totalmente confidencial. ¿Ya me conoces? Tenemos fundadas razones para pensar que los islamistas de Boko Haram han establecido una célula en Madrid. En la lista de posibles sospechosos que me han pasado figuran un par de nombres que seguro que te suenan. Te los he marcado en rojo. Delfines de Plata está protagonizada por Rodolfo Sancho, que interpreta a Javier Gallardo, un comisario de policía enigmático que investiga este posible ataque terrorista, y nuestra compañera Valeria Sánchez ha hablado con él y ha recordado sus primeros pasos en la profesión, ha viajado al pasado, hacia esos largos veranos de la infancia, donde había tiempo para todo. Con tan solo 6 años, Rodolfo Sancho debutó en Los desastres de la guerra, la serie de Mario Camus sobre la guerra de la independencia española. Lo hacía de una manera muy especial, junto a su padre, Sancho Gracia. Mi general, el empecinado está en Tembleque con 7 de sus hombres, a 4 leguas de aquí. ¡Vamos, a caballo! Porque lo que la firma y la promulgación de esta Constitución significa es un momento de unión nacional que debe fortalecer nuestra resolución de ganar la guerra, echar fuera de nuestro suelo a los franceses y llevar a la nación a un destino más dichoso. El gran actor que dio vida a Curro Jiménez protagonizaba esta serie y hacía de Juan Martín, el empecinado, mientras que su hijo Rodolfo se estrenaba con la interpretación de un pequeño Víctor Hugo, el futuro escritor de Los Miserables. Víctor, sin duda ya habrás encontrado una amiguita aquí, ¿eh? Sí, padre. Se llama Honorina. Es la hija del general Lucot. Años después sería nuestro Fernando el Católico en Isabel. Alteza, permitid que os presente a don Fernando de Aragón. Majestad, doña Isabel de Castilla. Encantado, Alteza. O aquel trabajador del SAMUR, Julián Martínez, que trajo a Lorca al presente a través de las puertas mágicas del Ministerio del Tiempo. ¿Hemos viajado por el tiempo? Digamos que ha sido un sueño. También, como él mismo se define, es el eterno veraneante. Amo tanto los veranos que decidí ser, como dice un amigo, el eterno veraneante, ¿no? Y yo es que vivo en Fuerteventura, en Canarias.
Hemos recordado con él cómo eran esos veranos de la infancia, aquellos en los que el artista ya se estaba convirtiendo poco a poco en el actor que es ahora. A mí los olores es lo que me transporta mucho a eso, el olor a mar, el olor a hierba, el olor a montaña. Cuando vas al colegio de niño y de repente sabes que acabas y dices, bueno, tengo 2 meses y medio, 3 por delante, qué maravilla, ¿no? Todo lo que puedo hacer y pues todo. Lo recuerdo con mucho cariño y lo sigo intentando vivir con el mismo afán, ¿no? Rodolfo ha pasado muchos veranos en Mondariz, donde su familia tenía una casita y donde actualmente hay un busto que homenajea a su padre, que fue un habitual en el hotel balneario del municipio. Bueno, Mondariz, recuerdo veranos divertidísimos de campo, de río, de amigos, de aventuras, de meigas, ¿sabes? Bueno, Mondariz es un sitio muy especial para mí, para mi familia, era un sitio muy especial para mi padre y nada, tengo enormes recuerdos de ahí y además cuando voy, el año pasado, sin ir más lejos, estuve en Mondariz. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempos, abrazado sueño y tiempo, cruzaje mío de niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. Por esta zona también discurre el río Tea, y si hay algo que ama el actor es el agua, y en concreto los deportes relacionados con el mar. El propio hecho de estar sentado en la tabla, viendo un atardecer, ¿no? Ese momento que se pone todo el agua roja, ¿no? Y naranja y de colores y tal. Bueno, son esos momentos en los que dices, gracias vida. Pero no siempre se pueden coger las vacaciones cuando uno quiere, y menos si eres un actor famoso. Eso es lo que tiene esta profesión, si te pilla un rodaje en verano y has decidido hacer la película, y porque el personaje lo merece, porque la producción, porque el director lo merece y tal, pues no hay vacaciones. Siempre hay algún momento durante el año que tienes tiempos muertos, esto es inevitable. Tú piensas que al final las películas hoy en día, sobre todo antes se tardaba más, pero hoy en día en 6 semanas, como mucho 7 semanas has terminado de rodar, y ahí es donde aprovechas a tener vacaciones, que no necesariamente tienen que ser en verano. Y tampoco necesariamente hay que ir solo al cine en verano, pero puede ser una buena idea, sobre todo si tenemos en cuenta las condiciones meteorológicas. Pues si tienes mucho calor es una forma de librarte del calor, ¿no? El cine en general, sea verano o sea invierno, creo que es una experiencia en sí mismo. Yo soy muy creyente de que el cine hay que verlo en el cine, siempre que se pueda, lógicamente, ¿no? Toda la experiencia de entrar, ese olor a butacas, esa oscuridad, esa experiencia muy individual, porque estás a oscuras, tú en el cine, aunque estés acompañado, estás solo, pero aunque estés solo, estás acompañado, no deja de ser una experiencia colectiva, ¿no? Cuando hay un susto en una peli de terror, y todo el mundo grita, cuando hay una carcajada en el cine y todo el mundo, creo que es pocas experiencias como el cine. Sobre la canción del verano nos ha contado lo siguiente. Yo soy muy fan del rock de los 60, 70, 80, entonces no, la que está más al día de eso es mi niña de 8 años, está mucho más al día de lo que ocurre ahora mismo que yo. Y como no le hemos visto muy al día y esto va de cine, qué mejor que terminar con Summer Nights de la película Gris. Crazy for me. Met a boy, cute as can be. Summer days drifting away to the summer nights. Tell me more, did you get very far? Tell me more, like does he have a car? El cine en la SER, con Elio Castro. Love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted.
Estamos escuchando a Bryan Adams cantando Have You Ever Really Loved a Woman? ¿Alguna vez has amado realmente a una mujer? Un tema que pertenecía a la banda sonora de la película Don Juan de Marco, con Johnny Depp, Marlon Brando y Faye Dunaway. La canción estuvo nominada al Oscar en 1996 y tocando la guitarra estaba el gran Paco de Lucía. Una canción que nos sirve para hablar, pues no de Paco de Lucía, no de Johnny Depp, sino de Don Juan, porque se acaba de estrenar la película Don Juan, del director francés Serge Bozon, y con él hemos hablado de este personaje al que hemos visto en el teatro, la literatura, la ópera y el cine. Don Juan es uno de los personajes más universales que ha dado la literatura española. ¿Quién viene? Don Juan Tenorio. ¿El viejo? No ese, Don Juan. ¿Será su hijo, galán? Apareció por primera vez en 1617 en la obra Tan largo me lo fiáis de Tirso de Molina. Luego, el propio Tirso lo recuperó en El burlador de Sevilla. Sevilla a voces me llama el burlador. Y el mayor gusto que en mí puede haber es burlar una mujer y dejarla sin honor. Pronto la figura de este seductor saltó nuestras fronteras. Molière escribió su Don Juan en Francia en 1665. También lo hizo Carlo Goldoni en Italia. Mozart compuso su ópera Don Giovanni en 1787 y otros muchos escritores se inspiraron en este mito. Por ejemplo, Chodelos de Laclos, en Las amistades peligrosas, le convirtió en el vizconde de Valmont. Seducir a una mujer famosa por su estricta moralidad, su fervor religioso y la felicidad de su matrimonio. ¿Qué podría darme mayor prestigio? Ya en el siglo XIX, José Zorrilla hizo una nueva versión teatral inmortal, Don Juan Tenorio. Esa silla está comprada, Hidalgo. Lo mismo digo, Hidalgo. Para un amigo tengo yo esotra pagada. Que esta es mía, Arenotorio. Y yo también que esta es mía. Luego sois Don Luis Mejía. ¿Seréis pues Don Juan Tenorio? A Don Juan le hemos visto en el teatro, la ópera y también en el cine. Hay decenas de versiones nacionales e internacionales sobre sus andanzas. Recordamos, por ejemplo, la que hizo Gonzalo Suárez en Don Juan en los infiernos, protagonizada por Fernando Guillén. Llegará un día, Esganarel, en que los prodigios que ahora imaginamos sean milagros cotidianos. Y espero que alguno de los pecados que ahora consideramos como tales sean solo motivo de irrisión y divertimiento. Sé a qué pecado se refiere, mi señor. Y dudo mucho que mientras el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, esos pecados dejen de ser pecado. En ese caso, Don Juan seguirá siendo Don Juan. O a Johnny Depp en Don Juan de Marco, un film en el que también salían Marlon Brando y Faye Dunaway. Soy Don Juan. Es muy gracioso. ¿Hay un baile de disfraces en el hotel? No, en verdad soy Don Juan. Desciendo directamente de una noble familia española. ¿Y seducís a las mujeres? No, jamás me he aprovechado de ninguna dama. A las mujeres les doy placer, si ellas lo desean. Intento que sea el placer más intenso que hayan experimentado jamás. Ahora es el director francés Serge Bozon, el realizador de títulos como Madame Hyde, el que nos invita a reflexionar sobre si el mito de Don Juan sigue vigente después del movimiento Me Too. Ça, c'est une question de sociologue, je sais pas, ou d'histoire des idées. Esa es una pregunta de sociología o de historia de las ideas y yo, en ese sentido, no tengo una teoría general. A mí me parece que la gente, a veces, tiene ganas de seducir a otras personas. A veces, el que quiere seducir es un chico y mientras no existan formas de seducción que sean inofensivas al 100%, la figura de Don Juan seguirá estando viva. Reste vivant. Para Serge Bozon, Don Juan es un personaje ligado a la mentalidad de los habitantes de los países del sur de Europa. Es una figura al 100% de la Europa del Sur. En la época antigua no existía la figura de Don Juan. Es el cristianismo el que la hace posible porque es la figura máxima del pecado, ya que quiere ultrajar a las mujeres y a Dios. Los países del norte de Europa son más protestantes que católicos y ahí la relación con el pecado, con el principio de sensualidad inmediata, no es la misma. Podría desarrollarte más la teoría de Kierkegaard sobre Don Juan, porque se pueden encontrar en los libros, pero para mí está muy claro. Es un personaje esencialmente latino. En effet, pour moi, c'est une figure purement latine. Pero establece diferencias entre Don Juan y ese otro gran seductor clásico italiano. Giacomo Casanova, se te acusa de ejercer la magia negra.
de poseer libros infames condenados por el índice, de ser autor de escritos herejes y de despreciar la religión. Serge Bozón. Il y a une grande différence. Déjà, Casanova, il était souvent amoureux. Sí, hay una gran diferencia. Casanova a menudo se enamoraba. Sin embargo, no se puede decir que Don Juan se enamore. Casanova es una figura menos trágica que Don Juan y en mi película el carácter oscuro del protagonista es mucho más fiel a la figura trágica de Don Juan que a la figura hedonista de Casanova. Que la figure hédoniste de Casanova. Don Juan, you are Don Juan. En 1973, Roger Vadim dirigió Si Don Juan fuese mujer, protagonizada por Brigitte Bardot. En aquella época en España era formidable. Yo era rico, noble y valiente. Seducía a todas las mujeres. Debía ser fascinante. Era joven. Morí a los 30 años. Es verdad, en aquella época se moría joven. A Serge Bozón en sus películas le gusta invertir los géneros. Así lo hizo en Madame Hyde, el film que protagonizó Isabelle Huppert y en donde cambiaba de género al personaje creado por Robert Louis Stevenson. ¿Por qué no ha hecho ahora algo parecido con Don Juan? C'est ce que m'avait demandé Isabelle Huppert. Elle m'avait dit pourquoi c'est pas moi. Es lo que me pidió Isabelle Huppert. Me dijo, ¿por qué no soy yo? Es cierto que no lo he hecho porque me parecía que todo el background histórico, desde Tirso de Molina, pasando por Byron, Mozart, Molière, quedaba totalmente anulado si yo invertía el género. Además, la resonancia de esta historia en la época del Me Too quedaba anulada si tenía como protagonista a una mujer. Aquí, conservando la idea de que Don Juan siga siendo un hombre, nos beneficiamos de toda la herencia cultural y, al mismo tiempo, la podemos criticar. On peut bénéficier d'un héritage, quitte à l'interroger. De momento se estrena esta película, Don Juan, de Serge Bozón, un Don Juan actualizado, de hoy en día, del siglo XXI, así que nadie que vaya a ver la película espere escuchar eso de... No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Don Juan, you are Don Juan. You're a daydream, race to see thee. Unseen, unseen, someone known to you as a fiend, a fiend. El cine en la SER, con Elio Castro. Wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Something tells you that you've got to meet in the middle of our. Se estrena también este fin de semana una comedia de terror, Mansión Encantada, protagonizada por Rosario Dawson, Jamie Lee Curtis y Jared Leto, un film inspirado en la atracción del mismo título, Mansión Encantada, de los parques Disney. Bienvenido a casa. Ya sé que no es tan acogedora como esperaba. Pero ahora enciendo una vela de vainilla y seguro que lo arreglamos. ¿Seguro? Vámonos. Y nosotros hemos querido meternos en una de estas casas encantadas para repasar este subgénero cinematográfico. Así que abrimos la puerta y entramos. Pues ya estamos dentro, pero ¿han pensado cómo sería vivir en una casa en la que
por ejemplo, hubiera un fantasma? Un fantasma. Es verdaderamente fascinante. Puede ser fascinante o un verdadero engorro. En primer lugar, porque los horarios de los fantasmas no suelen coincidir con los de los demás habitantes de la casa. Y todas las noches, al dar la campanada de las 12, su espíritu culpable atraviesa esa puerta y recorre los salones. Se supone que en busca de hombres del rey. Y en segundo lugar, porque los fantasmas, al menos los que hemos visto en el cine, se creen que son los verdaderos dueños de la vivienda y pretenden que tú, inquilino o hipotecado, te marches. Queremos librarnos de la familia que se ha instalado aquí. Hemos trabajado mucho en esta casa. ¿No nos importaría compartirla con personas que fueran más como erais vosotros? Sí. Pero esta familia... Películas como El fantasma y la señora Muir, El fantasma de Canterville, Beetlejuice o Ghost nos han enseñado las ventajas o los inconvenientes de convivir con espíritus y fantasmas. Capitán, tiene que esconderse o esfumarse. Desmaterializarse. Es lo mismo, desaparezca. Cálmese, nadie puede verme ni oírme a menos que yo me lo proponga. Pero peor aún que tener un fantasma en casa es vivir en una casa encantada. Hay algo en esta casa, algo diabólico, algo que no está en paz. O más aún, en un edificio encantado. El edificio entero es una enorme antena superconductora que se ha diseñado y construido expresamente con el propósito de atraer y concentrar turbulencia espiritual. El ático de tu novia es la torre de control de Fantasmalandia. Casas, por ejemplo, en las que ha habido un horrible crimen. Un chico mató a toda su familia en esta casa. ¿No es espantoso? Sí, pero las casas no guardan recuerdos. Gracias a Poltergeist, Insidious, Terror en Amityville o Expediente Warren, hemos aprendido que las casas sí que tienen memoria y que hasta que no se aclare o se solucione definitivamente lo que ocurrió allí, los habitantes de esas casas no pueden descansar en paz. Tuviste una aventura con una chica que amenazó con suicidarse y ahora hay una presencia en nuestra casa. Una joven mujer rubia. No lo entiendes. Lo hizo Norman. Está muerta y ahora quiere hacerte daño a ti. Las sospechas de que una casa como esta puede estar encantada son muy claras. Si el piano empieza a tocar solo... Ha vuelto a pasar. ¿El qué? He oído el piano tocándose solo abajo y he encontrado a Callie en el suelo de su cuarto junto a la cuna. Quizás saliera sola de la cuna. ¿Ya lo había hecho antes? ¿Qué? Los muebles comienzan a moverse, el suelo se levanta... o la tetera empieza a hervir sin haberla puesto al fuego, amigo, amiga, esa es una señal de que algo un poco raro pasa. ¿Cuánto tiempo lleva investigando casas encantadas? El determinar lo que realmente está ocurriendo en su casa no es muy fácil. Lo que quiero decir es que podría muy bien ser una intrusión de fantasmas ruidosos en vez del clásico encantamiento. Si vive solo puede enfrentarse al problema. Si vive con una pareja o en familia, primero tiene que convencer a los demás. ¿Eres el único que me cree cuando digo que hay algo en mi casa? Vale, hay una fuerza sobrenatural en casa que te persigue, vale. Porque, a priori, y esto también lo sabemos por el cine, nadie le va a creer. No es una venganza, ni que esté tratando de llamar tu atención. ¿No ves que algo está pasando en nuestra casa, te guste o no te guste? Hay que conseguir pruebas. La saga Paranormal Activity nos ha enseñado lo útil que es grabar todo lo que ocurre en una casa por la noche. Mientras la consola esté encendida, funcionará. Vale. A la caza. Necesitamos el equipo. Chócala. A veces la grabación solo puede servir para saber quién es el compañero de piso que vacía la nevera a las tantas, pero en otras ocasiones sí que ayuda a descubrir una presencia. ¿Lo ves? ¿Lo has visto? ¿Qué coño ha sido eso? No lo sé. ¿Qué es? No lo sé, por eso te lo enseño.
Joder, tía. Fantasmas, presencias malignas, casas o edificios encantados. Todo ello lo hemos visto en las películas. El cine de terror, con todos sus sustos, nos ha ayudado a poder convivir amigablemente con el fantasma o con los espíritus que habitan en una casa. Por todos los santos, señora, no sea ridícula. Yo solo soy un espíritu. No tengo cuerpo desde hace 4 años. ¿Está claro? Pero yo lo veo. Lo que ve es una ilusión, como esas que da la linterna mágica. E incluso como veíamos en El fantasma y la señora Muir, hasta podemos enamorarnos de él. El cine en la SER, con Helio Castro. Julia García ha realizado el programa y en la redacción hemos estado Carlos Guerrero, Valeria Sánchez, Laura Martínez Santamarina y Helio Castro. Nada más, volvemos la semana que viene con más cine. Hasta entonces, adiós.